Hasta 1648 la gente no empieza a hartarse de tanta carnicería. Suecia y Francia, las potencias restantes, garantizan el fin de las hostilidades. Se firma la Paz de Westfalia. Se basa en el antiguo documento de la paz religiosa de Augsburgo de 1555. Tras 30 años de guerra, una verdad amarga, empezar de cero. Aún así, todo ha cambiado. No obstante, para el pueblo llano, la firma del tratado no trae la paz. Erst wenn der letzte Söldner ein Land verlassen hat, oder auch nur ein Dorf verlassen hat, solo cuando el último mercenario abandona el país o el pueblo, regresa la paz a la gente corriente. weil das in Sachsen zum Beispiel erst Y en Sajonia, im Laufe eso des no tiene Jahres lugar hasta 1650 1650. erfolgt ist dort in Muchos documentos se refieren a ese momento como el fin de la guerra de los 32 años. nun zu Ende gehenden 32-jährigen Krieg die Rede. Por fin terminan las matanzas. El coste de la guerra, la destrucción de un continente. El conflicto por la interpretación del cristianismo lleva a una orgía de crueldad que pone a los seres humanos al borde del abismo. La visión del mundo cambia para siempre. Símbolo de ello es el árbol de la horca, en el que se cuelga incluso a camaradas heridos, inservibles como soldados. Por primera vez hay algo parecido a un reportaje de guerra. Despiadado, brutal, realista. Der 30-jährige Krieg hat die Menschen seit der Mitte des 17. Jahrhunderts immer wieder... Desde mediados del siglo XVII, la guerra de los 30 años no ha dejado de ser objeto de interés, porque abarca una inimaginable variedad de crueldades. konfrontiert worden sind. Die Zeitgenossen durch das Lo que la gente vivió en aquella época quedó plasmado en escritos e ilustraciones posteriores an Dichtung, an Grafik, que no muestran inhibición alguna a la hora de describir la crueldad, con todos sus detalles escabrosos. alle Grausamkeiten zeigt. Para la población civil, la presencia de la soldadesca, sin importar bajo qué bandera sirva, significa miseria y muerte. Los mercenarios cogen todo lo que quieren. Las tropas merodeadoras arrasan la tierra incluso donde no hay combates. No hay piedad ni compostura. Dieser Krieg wird als ein grausames Ereignis Esta guerra se considera un suceso terrible, una especie de desastre natural que arrasa pueblos enteros y contra el que no hay protección posible. La guerra se alimenta de guerra. Los civiles tienen más posibilidades de morir que los mercenarios, así que los hombres de los pueblos arrasados y los enfermos se presentan voluntarios al servicio militar para sobrevivir un poco más. Los cuidados médicos son casi inexistentes. Los heridos tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir, pero sigue siendo mejor que morir de hambre o asesinado en su propio pueblo. Una catástrofe europea. La región más afectada es la que posteriormente se convierte en Alemania. ¿Cuántas muertes cuesta la guerra? En general puede que el 50% de la población. En algunas zonas, las ciudades perdían hasta el 70 y 80% de sus habitantes, a juzgar por el alto número de asentamientos abandonados tras la guerra de los 30 años. Es decir, lugares en los que la gente ha estado viviendo, pero que tras la guerra dejan de estar poblados y quedan abandonados y desiertos. Pero de las ruinas de las guerras de religión surge la idea del moderno Estado-nación. Un mecanismo de poder. Una estructura neutral que se alza sobre el conflicto de creencias. Tratados, orden civil y el gobierno de la ley para instaurar la paz. Una idea cuyas consecuencias llegan hasta nuestros días.
El infierno es la propia humanidad. La lucha por la dominación religiosa conduce al abismo. En nombre de una fe verdadera, el hombre es capaz de cualquier crueldad imaginable, como demuestra la Guerra de los 30 años. Por naturaleza, el hombre es, y siempre ha sido, avaricioso, egoísta y cruel. Solo una fuerte represión lo obliga a mantener la paz. El hombre es un lobo para el hombre, escribe el filósofo inglés Thomas Hobbes. Hobbes zieht daraus die Konsequenz, dass der Mensch zu Hobbes concluye que para que el hombre pueda vivir en condiciones de coexistencia pacífica, debe ser sometido a una disciplina. Debe ser controlado en todos los aspectos de su vida por un poder. Un poder que solo puede ser ejercido por el Estado. Para controlar la avaricia humana, Hobbes decreta un Estado totalitario, un monstruo omnipotente, un leviatán que imponga la paz y dicte lo que se debe pensar, decir y creer. Una idea que nunca ha sido puesta en práctica. Absolutismo. El Estado gobernado por el rey sol francés Luis XIV. Una de las consecuencias políticas de la Guerra de los 30 años. Orden rígido y majestuoso. La selva da paso al jardín. El Estado empieza a rodar como una maquinaria bien engrasada y neutral. Los instintos básicos y los conflictos de fe son mantenidos a raya por el gobierno, el nuevo ideal de la era. En lugar de ejércitos de mercenarios contratados para ocasiones puntuales, aparecen los ejércitos permanentes, valiosos instrumentos del Estado que se usan con moderación. La Prusia de Federico II es el modelo ideal de absolutismo ilustrado, un Estado sobrio y racional sin iglesia establecida. La tendencia es bastante clara. Quizás Federico el Grande lo expresa muy bien cuando dice: cada hombre debería ser bendecido como mejor crea. De ese modo, la religión pasa a ser una cuestión de ámbito privado. Las consecuencias prácticas: a finales del siglo XVII los hugonotes se trasladan a Prusia en busca de libertad religiosa. Bajo el gobierno de Federico II, 1 de cada 4 berlineses es francés de origen, una monarquía en ciernes en la que se separan estrictamente Iglesia y Estado. Es una cuestión de principios. En Prusia, Kant persigue la idea de la conclusión lógica. Su ensayo hacia la paz eterna es un borrador para la Organización de las Naciones Unidas. La ley debería gobernar el poder en una especie de parlamento mundial. Una idea que apenas ha encontrado respaldo en todas las superpotencias hasta la fecha. Actualmente la separación de Iglesia y Estado se da por sentada hasta el punto de que la comparecencia del Papa ante las Naciones Unidas apenas es noticia. En el pasado, los papas declaraban guerras. Hoy, solo tienen autoridad moral, no batallones. Un largo camino que lleva desde los cruzados en la Edad Media y tras la Guerra de los 30 años hasta nuestros días.